Ahí está, ya estoy grabando y recuerden que la liga no cambia. Queda la misma siempre. Hoy que vamos a verle. Participación ciudadana y pues, cuestiones que tienen que ver con prevención social del delito. Participación ciudadana en general y luego ir dentro de esos mismos mecanismos que tenemos que contempla la ley, ir abordando temas de prevención social del delito. Me voy poniendo la presentación y me voy a ver qué dicen aquí. Oye, Alex, sí puedo ver los proyectos que le mandé. No he tenido oportunidad. De hecho, apenas esta semana me voy a poner al corriente porque sí he tenido bastante trabajo. De hecho, he trabajado casi desde la mañana hasta la noche por algunas cosas que traigo. Me imagino. Pero sí, ya los voy a revisar. Ahí los tengo en el pendiente para que no se me vaya a pasar. Pero yo creo que ya viernes máximo por ahí ya me pongo al corriente en varias cosas que traigo. Entonces, está ahí el pendiente, ya te platico. Muy bien, voy poniendo la presentación. Ya quedó. Ustedes la deben de tener ya. Está algo lento, ha estado algo lento el Teams. Tuve también una clase en la mañana y lo sentí un poquito lento. No sé si sea mi internet, la verdad, pero pues espero que se esté escuchando bien. Por aquí iba a entrar un compañero nuevo, o por lo menos que no se había incluido antes. Además que sigue. Sí, profe, me mandó un mensaje ahorita y quedé con él en pasarle los contactos de ustedes, pero le dije cuando llegara a mi casa y como apenas vengo en camino, Sí. no sé si usted ya lo agregó. Kevin. ¿O quién? No sé ni cómo se llama el chavo, pero me acaba de mandar un mensaje hace unos 15 minutos. Puede ser Kevin Mantujano. Digo, Así se no llama, sé. para preguntarle. Es que creo que, o sea, hay dos, es un hombre y una mujer. De la mujer la verdad nunca he sabido nada, solo que la tengo ahí en la plataforma, pero pues no presentó tampoco. Y en el caso de Kevin, pues está pidiendo aquí en el chat. Déjeme leer. Sí. Sí, Es el que pregunta. Ya vi que mandó un mensaje, ¿verdad? Sí. Sí, Kevin Rodríguez. Ok, sí, es que creo que Mantujano es el segundo apellido. Sí, Kevin Rodríguez. Ya va entrando. Muy bien, bienvenidos compañero Emilio, Kevin. ¿Quieres al final platicamos un poco para ver tu situación? Lo que siempre les recomiendo es prender la cámara, o les pido más bien prender la cámara. Últimamente algunos no me han hecho tanto caso. Bueno, la compañera también viene manejando. El compañero Emilio siempre nos queda mal con la cámara. Ya es una costumbre, pero no dejo de pedírselo. Compañero Kevin, espero que nos esté escuchando. ¿Sí nos escuchas, Kevin?
Tampoco. Bueno, por eso me interesa la cuestión de la cámara, porque luego no sé si estén o no estén conmigo, sobre todo cuando me quedo sin nadie con la cámara, pues definitivamente no sé si estamos en la clase o no, pero pues ya lo seguiré platicando aquí con los compañeros. Entonces vamos a comenzar. El compañero Ariel tiene ya un tiempo que no lo veo conectado, tampoco ha respondido nada en los mensajes, entonces no sé, tampoco me ha dicho si va a continuar o no va a continuar con la clase, espero que sí, pero pues digo, puede ir administrando sus faltas como quiera, pero pues ya le preguntaré directamente si va a continuar o no. Entonces, pues vamos a ver, tema de la clase, tenemos hoy participación ciudadana y prevención social del delito, ver la cuestión de cómo a través de la participación ciudadana podemos generar algunos mecanismos que funcionen precisamente para esta prevención del delito, de la violencia, de la delincuencia. Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar, perdónenme, últimamente me ha molestado un poquito la garganta y es que pues, tengo que levantar la voz para que no se trabe aquí la computadora. ¿Saben qué? Permítanme tantito. Porque ya me acordé que esta presentación traía ahí un problemita. Déjenme cambio la presentación porque tenía dos. No tardo nada, permítanme. Esa es la buena. Listo. Muy bien. Decíamos, comenzamos por conceptos algo generales para poder aterrizar en qué consiste la participación ciudadana y cómo la podemos desarrollar. Y comenzamos hablando primero de lo que es la democracia. La democracia quiere decir el gobierno del pueblo, por el pueblo, y el significado. Ya no se escuchó, Lick. Lick, ya no escuché. Compañero, ¿usted escucha al profe? No, se congeló. No, porque se trabó. Sí, se congeló, de hecho. Mandó un audio, pero no lo puedo escuchar. Dice que se le fue la luz, que ahorita se vuelve a conectar otra vez. Ay, un pato se le fue la luz. Pero nosotros aquí nos quedamos. Sí, dijo que ahorita se conectaba. Ok, gracias. Rico.
una compañera. ¿Eres policía, Monse? ¿Mandé? ¿Eres policía? No, trabajo en Bomberos de Nuevo León. Ah, ahora es que parece como uniforme de policía tú. No, ahí voy. ¿Sí está chido ahí en bomberos? ¿Mandé? ¿Pero eres bombero o de administración, algo así? Soy asistente operativo. Ahora. Gracias. Listo, ya volví. Se fue la luz unos segundos, pues en lo que regresó y en lo que se volvió a conectar, pues ahí se me fue un poco de tiempo. Ahí disculpen, afortunadamente solo fue un pequeño rato. Dejen, vuelvo a compartir la presentación. Listo, ya estamos aquí de regreso. Muy bien. Entonces, me quedé en esta parte, seguramente a lo mejor un pequeño parte no la vieron de lo que dije. En cuanto a la democracia, que su definición etimológica viene de dos palabras o de dos vocablos, que es demos y kratos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Entonces significa poder del pueblo para el pueblo, y es donde se considera que el pueblo es quien gobierna en un estado de derecho. Ahora, existen varios tipos de democracia. Nos vamos a enfocar en tres para poder comprender cuál de ellos es el más importante, o cuál es el que pudiéramos tomar como referencia para la cuestión de la participación ciudadana y principalmente prevención social del delito. Entonces, tenemos la democracia directa, que esta es entendida como aquella en la que el pueblo gobierna directamente, toma las decisiones, participa en la toma de decisiones, se reúne para deliberar, en la mayoría de los casos, si no es que en todos los casos. Pues, en la democracia directa es donde sí se toma en cuenta la opinión de la gente. El problema de la democracia directa es que para las sociedades de hoy en día, pues sí es muy complicado el poder tener una democracia directa cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 10 millones de personas. Permítame. Alex, tranquilo. Alex. Perdón, quién sabe a quién le ladra, pero normalmente no se pone así, ha de estar alguien afuera. Digo, sí ladra de repente, pero ahorita lo veo muy insistente, muy a la
a la defensiva. Entonces, les decía que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 10 millones de personas. Ciudad de Monterrey, área metropolitana, 6 millones, alrededor de 6 millones de personas que formamos parte del área metropolitana. Entonces, tener una democracia directa realmente no funcionaría. Tener un sistema en el que todos tomemos las decisiones definitivamente sería algo que no podríamos aplicar. De hecho, en el mismo salón de clase ahorita somos 5, bueno, se nos acaba de ir uno, se nos acaba de ir Emilio. Ahorita somos 4. Si quisiéramos ponernos de acuerdo en cuestiones de impuestos, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de aborto, cuestiones de matrimonio igualitario, les aseguro que no podremos ponernos de acuerdo los 4, salvo que fuera como en la Cámara de Diputados, que cuando en la Cámara de Diputados votan en darse un bono de fin de año o en aumentarse el sueldo, ahí todos se ponen de acuerdo y todos votan a favor. Ahí tal vez si votáramos en regalarle puntos a los compañeros o en que nos llegara aquí un bono, repartirnos un dinero, tal vez ahí nos podríamos poner algo de acuerdo. Pero a final de cuentas es difícil llegar a acuerdos entre las personas porque pensamos de manera distinta, tenemos intereses distintos. Entonces, pues una democracia directa pues no llega a ser tan eficiente como quisiéramos. Entonces, la democracia directa se utilizó en tiempos de la antigüedad, hoy en día ya no podemos decir que sea totalmente aplicable. Y de la democracia directa se pasó a la democracia representativa. Esta democracia representativa es donde el pueblo gobierna a través de sus representantes, donde nosotros elegimos a las personas que van a tomar esas decisiones, las que van a formar parte de ese gobierno. Pues cuando yo voy a votar el día de la elección, como lo vamos a hacer el próximo año, en junio, va a ser en el mes de junio el próximo año, van a ser las elecciones para nuevo gobernador, que seguro la mayoría de la gente no quiere que se vaya el Bronco, queremos que siga como nuestro gobernador, pero pues hay que darle paso a Samuel García. Nada se crean, no creen que voy a votar por él. Vienen las nuevas elecciones y es donde nosotros elegimos a nuestros representantes, a las personas que van a tomar esas decisiones que a nosotros nos involucran. El problema de una democracia representativa es que nosotros únicamente vamos el día de la elección, emitimos nuestro voto y se acabó. Vámonos cada quien a su casa y ahí te dejo alcalde, ahí te dejo gobernador, ahí te dejo diputado, para que tú hagas lo que tienes que hacer y no me estés molestando, no me pidas más impuestos, no me pidas que participe, no me pidas que haga nada, pero sí te voy a estar exigiendo, aunque ahorita la exigencia es en redes sociales nada más. No tenemos una exigencia real hacia nuestros gobernantes. Y luego les echamos la culpa de todo lo que sale mal, o de lo que no se hace, o de lo que deberían de hacer. Entonces, la democracia representativa, pues, realmente damos esa responsabilidad. No asumimos un rol protagónico, a diferencia de lo que sí tenemos en la democracia participativa. La democracia participativa, que es la ideal, que es la que debemos nosotros de seguir como un modelo, pues, para poder realmente cumplir con las demandas sociales. Y esta democracia participativa va a consistir en la colaboración de las personas, no nada más en función del voto que voy a emitir el día de la elección, ni de estar al seguimiento de nuestros representantes, sino participar de manera directa en algunos asuntos, y tenemos diferentes mecanismos que podemos utilizar. Entonces, esos mecanismos que nos da este sistema de democracia participativa, los tenemos en México, los tenemos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, y podemos implementarlos, solo depende de nosotros que realmente los hagamos. Entonces, vamos a ver cuáles son estos mecanismos. Y resumiendo esta parte, en democracia, hablando de las tres que vimos ahorita, la ideal siempre va a ser la democracia participativa, que es la que siempre debemos de tomar en cuenta al momento de establecer políticas públicas, al momento de tener exigencia como ciudadanos
Entonces, esta democracia participativa va a ser la ideal. Entonces, ¿cómo podemos participar los ciudadanos? ¿Qué elementos tenemos? Y estos son 7 de los mecanismos y uno más que le incluí, de los mecanismos de participación ciudadana que nos ofrece la Ley de Participación Ciudadana, con excepción de las acciones colectivas que yo les incluí aquí. Y va primero en el ocupar cargos en el servicio público, a tener acceso a la información pública como un derecho y una obligación que debemos de nosotros tener. Acciones colectivas, que ahorita les voy a platicar en qué consisten. Presupuesto participativo, es un mecanismo de participación ciudadana. También, si no lo conocen, les explico ahorita en qué consisten. Revocación de mandato, que seguramente han de tener una idea de este concepto, que es donde pues, se trata de que podamos nosotros decir, ¿sabes qué, gobernador? No estás funcionando, entonces te voy a quitar del poder, te voy a quitar del gobierno y voy a elegir otro que sí cumpla con las expectativas que nos tenemos planteadas como sociedad. La consulta popular, que ahorita ya son bien conocidas, gracias a nuestro excelentísimo presidente, que ha hecho ya varias consultas inconstitucionales y que está por hacer otra más. La iniciativa ciudadana, que es un mecanismo que tenemos de participación. Podemos nosotros iniciar leyes, podemos nosotros presentar iniciativas en el Congreso Estatal, en el Congreso Federal, pero en algunas tienen ciertos mecanismos que se tienen que cumplir. En el caso de la organización de la sociedad civil, también otro mecanismo con el que contamos, lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos, así grosso modo. En cuestión de pues, cargos en el servicio público, son todos aquellos que ocupemos en razón de pertenecer al gobierno en sí. Por ejemplo, la gente que recolecta basura y que trabaja directamente para municipio es un servidor público. Y a veces tomamos servidores públicos solamente como aquellos que tienen algún cargo en una oficina o que tienen algún cargo de dirección o en una secretaría. Pero son servidores públicos las personas que están en la limpieza, en mantenimiento de electricidad, los profesores o las profesoras, los doctores, las enfermeras o los enfermeros, los policías, obviamente, gente de protección civil, los ingenieros civiles que trabajan para desarrollo urbano, son servidores públicos también que se encargan de hacer pues, la planeación para cumplir con todas las expectativas de pues, tener calles, puentes y toda la vialidad necesaria. Obviamente los jueces, todos ellos son servidores públicos y son cargos que estamos tomando como parte de una participación ciudadana. O sea, no es solamente un trabajo, el cargo conlleva una obligación de un cumplimiento social. Entonces no es solamente una cuestión de que tengo un trabajo y ya, sino que tu trabajo conlleva una responsabilidad con la sociedad. Entonces, así debemos de verlo. Entonces, en cuestión de estos elementos que vamos a ir mostrando, en algunos de ellos les voy mostrando también la otra cara de la moneda, donde pues una parte es lo que es y otra cosa es lo que debería ser. Por ejemplo, aquí lo que debe ser es que en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que son derechos del ciudadano, entre otras cosas, en la fracción segunda dice poder ser votado para los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ser candidatos de elección popular siempre y cuando cumplamos con los requisitos que pide la ley. Por ejemplo, ¿quieres ser diputado? ¿Quieres ser diputada? Tienes que tener 21 años cumplidos, tener 6 meses viviendo en el estado que desees postularte y puedes ser diputado por ese estado o puedes ser diputado en el orden federal. Quiero ser senador, 25 años cumplidos. Quiero ser gobernador, 30 años cumplidos. Quiero ser presidente, 35 años cumplidos. Tener 20 años viviendo aquí en México, un año por lo menos antes de la elección. Y ya, no necesito saber leer y escribir, no necesito estar estudiado, no necesito saber derecho, no necesito saber de los problemas de México. Bueno, creo que eso es lo que nos está demostrando nuestro presidente, que ni siquiera sabe realmente los problemas que nos aquejan. Bueno, él piensa que era el avión presidencial, que era el principal problema
que tenemos en México, y la corrupción, que sí es cierto lo de la corrupción, eso sí, no podemos decir que no, pero pues al final de cuentas hay otros problemas que nos están atendiendo. Entonces, ese es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos. La otra cara de la moneda es que esta apertura a esta participación a veces llega a afectar en el sentido de que, por ejemplo, como tenemos aquí nuestro jugador de fútbol, Cuauhtémoc Blanco, un ídolo en el fútbol, no tanto en la política, pero que fue elegido como gobernador del estado de Morelos y ya dijo, voy por la presidencia. Entonces, para el 2024 va a ser un candidato a la presidencia, tal vez, no sabemos, todavía falta mucho de que al 2024, pero pues por lo pronto las intenciones de él ya están. Tuvimos a Carmelita Salinas también como diputada y tuvimos por aquí a Sergio Mayer también como diputado y algunos otros artistas. Entonces, no siempre las personas que están bien preparadas van a ser las que nos representan. Entonces, esa también es la otra cara de la moneda y son aspectos que debemos de cuidar. Luego, ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley. Aquí es que puedes ocupar cualquier cargo siempre y cuando cumplas con los requisitos que pide la ley. En algunos te piden ser mexicano por nacimiento, en algunos te van a pedir tener alguna licenciatura, alguna ingeniería, pero desgraciadamente no en todos los casos es así. Y lo ideal es que esté la gente, vamos a decir, no necesariamente la más preparada, que sería lo ideal, pero sí con la vocación de servicio. Y creo que es más importante la vocación de servicio que la preparación, porque la preparación, por más que tengas una licenciatura, por más que tengas una maestría, a veces la vocación de servicio te hace aprender más o aplicar mejor tu conocimiento que el conocimiento que puedas tener aún teniendo maestría o doctorado. Entonces, pero sí es importante el establecer ciertos requisitos para ocupar algunos cargos públicos. La otra cara de la moneda es que en estos cargos, pues no siempre está la gente mejor preparada. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el caso de Luis Videgaray, que fue el principal apoyo de Enrique Peña Nieto para llegar a la presidencia de México. Es famoso por hacer la compra de las tarjetas electrónicas de Soriana, con la que compraron muchos votos. Y pues como favor, Enrique Peña Nieto le dio una secretaría en su gobierno. Al tiempo se dieron cuenta que no estaba cumpliendo bien con su trabajo, que no estaba siendo eficiente y le tuvo que pedir la renuncia. Entonces, como premio por no hacer bien su trabajo, como castigo por no hacer bien su trabajo, no lo despide, sino que lo remueve a otra secretaría con también muchísima importancia, Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué es lo que dice este hombre? Dice, no conozco del trabajo que se hace en la Secretaría, no sé qué es lo que tenga que hacer, pero yo vengo a aprender. Entonces, pues lo más criticado que fue para él fue esta situación de decir, oye, pues si vienes a aprender, entonces que se te pague como aprendiz y no se te paguen los más de 300,000 pesos que se le pagaban al mes, porque cobraba 300,000 pesos al mes, más aguinaldo, más todas las prestaciones. Entonces, no siempre encontramos esas situaciones en las que pues realmente pueda haber efectivamente una persona preparada. Entonces, ocupar cargos en el servicio público es una de las opciones que tenemos como un mecanismo de participación ciudadana y es la forma en que podemos hacer algo y no nada más quejándonos en Facebook. Podemos realmente ocupar un cargo público y realmente ejercerlo por el bien de la sociedad, viéndolo también como un trabajo, como una cuestión de una necesidad o como un gusto también, porque podemos decir, oye, trabajo en la fiscalía, oye, trabajo en bomberos, pues es mi gusto trabajar haciendo esto, pero a la vez estoy aportando algo a la sociedad. Entonces, de alguna manera podemos participar y a la vez satisfacer algunas necesidades propias, algunos gustos y sobre todo pues ganar dinero, que no es lo ideal. O sea, de hecho, la misma Constitución dice que ningún cargo del servicio público será gratuito. O sea, nada de que
yo, como decía Samuel García, yo voy a renunciar a mi sueldo. El sueldo es irrenunciable. No puede renunciar a su sueldo, entonces terminó donándolo, creo que terminó donándolo a una asociación de su hermana, es lo que dicen, no sé, pero a final de cuentas pues no podía renunciar a su sueldo. La cuestión al acceso a la información pública, que es otro mecanismo que tenemos y que está marcado en el artículo 6 constitucional, que dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces, la cuestión del acceso a la información es un mecanismo de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque una sociedad informada va a ser una sociedad que realmente tenga la oportunidad de tomar mejores decisiones, de exigirle a su gobierno y de obtener mejores resultados. Entonces, una sociedad bien informada es lo ideal. Dentro de esta vertiente del acceso a la información, encontramos que aquí, en resumen, nos dice el artículo 6 en esta fracción primera del apartado A, que todas las personas que tengan que ver con servicios que ofrece el Estado y que reciban dinero, principalmente del Estado, que presten algún servicio a cualquier institución, están obligadas a transparentar su información. Entonces, aún seas un particular, si tú haces algún servicio para el gobierno, eres un sujeto obligado y debes de transparentar tu información. Entonces, es una parte que debemos tener siempre muy, muy presente. Luego tenemos lo que son las acciones colectivas, que estas acciones colectivas son, perdón, es que esto se va de más, tiene mucho retraso. Estas acciones colectivas son una herramienta que tenemos los ciudadanos para poder protegernos de abusos de particulares, cualquier particular, y de también aquellos que prestan servicios que debe otorgar el Estado. Por ejemplo, el servicio de recolección de basura es un servicio que ofrecen empresas particulares, pero que es un servicio del gobierno, es un servicio subrogado por el gobierno. Entonces, el gobierno le paga a la empresa y la empresa recolecta la basura. El transporte, ahí no hay un pago por parte del Estado, pero sí hay una concesión a los transportistas para que puedan ellos realmente prestar ese servicio y tienen sus rutas ya establecidas. Entonces, es un servicio de un particular que presta hacia los ciudadanos. Entonces, si el servicio de recolección de basura y el servicio de transporte son deficientes, entonces tenemos las acciones colectivas, donde yo puedo presentar una demanda por acción colectiva en representación de toda mi comunidad, y la demanda va a proceder. O podemos juntarnos, todos juntar firmas y presentar una demanda por acción colectiva. Pero va un poquito más allá la acción colectiva. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia que podemos nosotros demandar por cuestiones de lo que se llama publicidad engañosa. O sea, hasta los productos nosotros podemos hacer una acción colectiva y quejarnos de algún producto que esté con alguna publicidad engañosa. Por ejemplo, las llamadas cremas reductoras que dicen, o pastillas también, medicamento reductor, que dicen baja de peso en 15 días, en 2 semanas baja 20 kilos. Algunas funcionan y te ayudan a bajar de peso, a lo mejor no los 20 kilos, pero sí de una manera que te ayuda. El problema que no te dicen esos productos es que muchas veces te dice que te está quemando la grasa, pero no te dice que también te está haciendo deshacerte de todos los líquidos que están en tu cuerpo, o de una gran cantidad de líquidos. Entonces, no solo te está quitando la grasa, sino que te está deshidratando y te puede llegar a enfermar. Entonces, esa es una publicidad engañosa y podemos emprender una acción colectiva en contra de ese tipo de publicidad.
las hamburguesas, principalmente las de McDonald's, que te ponen una hamburguesota de este tamaño, y luego resulta que cuando te la dan es una hamburguesita, es una publicidad engañosa, y están prestando un servicio a toda una comunidad. Entonces las acciones colectivas te protegen también contra ese tipo de acciones, contra ese tipo de publicidad engañosa y dudosa. Hasta donde yo sepa, no lo han hecho en contra de la pomada de la campana, que la pomada de la campana dicen que te alivia, te solda huesos y se te cae la cabeza, te pones la pomada y te la vuelve a pegar. Pues así, porque la pomada de la campana, según te cura de todo, igual la de peyote, que venden, y a final de cuentas es una publicidad engañosa, porque pues no es que más que una pomada que te puede aliviar de algunos síntomas o que te puede eliminar algunos síntomas, pero a final de cuentas grandes o la mayor parte de las cosas que te dice que te va a curar, pues no te la cura. Entonces, esas son las acciones colectivas. Pues, ¿por qué es un mecanismo de participación ciudadana? Porque podemos implementarlo para satisfacer esas necesidades. Podemos utilizarlo como prevención social del delito. Y el transporte no está pasando en las horas adecuadas, vamos a decir, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la pandemia? Muchos de los camiones están cambiando sus horarios, y si antes un camión a una persona lo tomaba y lo dejaba a su casa a las 10 de la noche, ahorita lo está dejando a las 11:30. Entonces, si ya me está dejando el camión a las 11:30, ya corro un riesgo en mi colonia, al ir caminando por las cuadras, que me vaya a pasar algo. Y si se llega a retrasar, pues todavía peor. O en el sentido de que a las 11 de la noche y no consigo un camión y puedo estar una hora esperándolo, ¿a qué horas voy a llegar a mi casa? Entonces, todo ese tipo de situaciones también van en función de la prevención social del delito. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese mecanismo como una ayuda. Igual la recolección de basura, pues va en contra de la higiene, el que se acumule basura, que es lo que terminan muchas de las veces cuando ha habido municipios donde la basura no ha pasado por 2 meses. ¿Y qué es lo que termina haciendo la gente? Va a los lotes baldíos y empieza a echar la basura ahí. Que llega a haber tanta acumulación que a veces lo que llega a pasar es que mucha gente se esconde ahí, delinquen, han abusado de personas al acumular tanta basura en lotes baldíos, y pues a final de cuentas es un poco o es un factor de riesgo para los ciudadanos. Entonces, la acción colectiva nos ayuda en ese sentido pues a poder nosotros emplear este mecanismo y solucionar esos problemas que nos aquejan. Presupuesto participativo, no sé si lo conocían, este es un mecanismo que es reciente en la Ley de Participación Ciudadana, ya se aplicaba en San Pedro desde hace muchos años, se había aplicado, se dejó de aplicar y se volvió a aplicar, hoy es un mecanismo permanente, por lo menos para el municipio de San Pedro, y es un mecanismo en el que la gente, bueno, primero, perdón, los municipios están obligados a que del presupuesto que tienen, que van a ejercer de manera anual, mediante ese presupuesto designen una pequeña parte, estamos hablando de millones de pesos, tampoco estamos hablando de unos cuantos miles, estamos hablando de millones de pesos, que el ayuntamiento designe cierta cantidad de millones de pesos a ejercer en presupuesto participativo. ¿Y qué viene siendo esa forma en que lo va a aplicar? Que la intención del presupuesto participativo es que en una colonia se junten un grupo de vecinos, un grupo de personas o en una comunidad, se junten para solicitar que se haga una obra o que ese dinero se destine hacia algún servicio que ellos necesitan. Por ejemplo, vamos a suponer que en la plaza no tenemos un kiosco, no tenemos un lugar donde nos podamos reunir para hablar de cuestiones de seguridad, hablar de cuestiones de participación, o simplemente poner un taller de lectura para los niños, ponerles una película, hacer convivencia, de repente juntarnos para pues celebrar algo. Si se fijan, en las colonias privadas, no conozco todas, pero las que he conocido tienen un kiosco, por lo menos todas las que conozco tienen un kiosco, y tienen un lugar donde los vecinos se pueden reunir. Entonces, ¿por qué en las colonias privadas sí tienen un kiosco y en las otras no? Entonces, como parte del presupuesto participativo, podremos juntarnos los vecinos y decir, ¿sabes qué? Aquí podemos hacer un kiosco
aquí podemos poner un toldo, aquí podemos hacer algo para juntarnos de vez en cuando, podernos reunir y pues tratar los asuntos de seguridad, tratar los asuntos en los que nos podamos involucrar como ciudadanía y pues realmente obligar al municipio a que nos designe esos recursos y que se haga esta obra. Entonces el presupuesto participativo va en función de que nosotros le digamos al municipio, necesito esta obra y quiero que el dinero que tienes de presupuesto participativo, o por lo menos una parte de él, lo designes a esa obra. Entonces es una manera de poder hacer que el municipio trabaje y que nosotros también formemos parte de esa solución. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que haber en el presupuesto participativo? Son 3 principales elementos. Que haya una discusión por parte de la comunidad, que se discutan cuál va a ser las necesidades que tenemos, que exista ese espacio jurídico que en México es el municipio, o sea, que el municipio contemple la figura del presupuesto participativo, y la otra, que sea el resultado de un proceso deliberativo, o sea, que la gente se ponga de acuerdo y que ese resultado se plasme en un documento que se le va a entregar al municipio y se va a llenar los formatos necesarios que te va a pedir el municipio para que se aplique ese presupuesto. Te va a hacer una estimación, vamos a decir, ¿sabes qué? No tengo dinero para ponerte un kiosco, pero sí tengo dinero para pavimentarte un pedazo y ponerte un toldo resistente que sí pueda llegar a cumplir con ese objetivo. Va a costar, no sé, 300,000 pesos. ¿Ok? Va. Entonces, el municipio ya hizo su trabajo, ya hizo la solicitud, ya hizo la petición. Los ciudadanos, los vecinos ya hicieron la petición, ya hicieron el trabajo, ahora le corresponde al municipio cumplir. Así como ese ejemplo que estoy poniendo, que pudiéramos nosotros ejercer para decir, en materia de seguridad, oye, vamos a tener un lugar donde nos podamos reunir los vecinos cada que necesitemos hablar de alguna de las cuestiones que nos atañen. Seguridad, cuestiones de limpieza, cuestiones de iluminación, cuestiones de las que ustedes gusten y manden, pero que podamos realmente pues cumplir con este objetivo. Entonces, es un mecanismo de participación ciudadana que tenemos y pues que nos ayuda en cuanto a la seguridad pública, pero también entre otros mecanismos de seguridad. Por ejemplo, en San Pedro, uno de los últimos que se ha aplicado a través del presupuesto participativo es que en esta calle, ahí por la colonia de Tampiquito, no había semáforo en un cruce que era de los más importantes de la colonia. Los niños cruzan para ir a la escuela y la gente que va a tomar el camión para ir a su trabajo lo cruzan todas las mañanas, en las tardes o en las noches al regresar. Entonces, aquí no había un semáforo ni peatonal ni semáforo para los automóviles. Entonces, ya habían ocurrido muchos accidentes y pues tenías que cruzar con muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacen la gente de esta colonia? Se unen, hacen ese proceso deliberativo, llenan los documentos correspondientes y le piden al municipio de San Pedro que implemente, que coloque estos semáforos peatonales para ellos poder pasar y tener la seguridad de poder pasar por ahí. Entonces, así como podemos pedir estos semáforos peatonales, podemos pedir mayor iluminación en las paradas de los camiones, que a veces en muchas colonias, en la parada del camión no hay iluminación. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que las personas que van a tomar el camión pueden ser asaltadas, las mujeres pueden ser agredidas. Ahorita me comenta mi esposa, que es la que ha visto un poquito más redes sociales, que hay una ola ahorita de muchas personas. Nosotros vivimos en Apodaca, de jóvenes que han sido robadas, según lo que se dice en redes sociales, que se baja alguien de un carro, se las llevan, y que en las noticias también salió que te daban 10,000 pesos por cada persona que les llevara, sobre todo una mujer, ya sea para prostituirlas en algunos otros estados o para quitarles los órganos. Entonces, pues, en la colonia no tenemos una suficiente iluminación. Mediante el presupuesto participativo podemos exigir al municipio que cumpla con ello o que nos dé unas mejores medidas donde nosotros veamos que hay un foco de alarma, donde nosotros veamos que es algo que se puede mejorar. Entonces, se fijan, los mecanismos de participación ciudadana los podemos aplicar también para la prevención y no para una cuestión de un disfrute, de un goce, como a veces, que es válido. Oye,
pues ponme mejores juegos en el parque, ponme una cancha de fútbol. Y es muy bueno porque al final de cuentas el deporte también influye para reducir lo que son las adicciones o lo que es las pandillas o la violencia, pero pues tenemos algo más allá y que son en este caso algunos mecanismos que podemos llegar a utilizar. Entonces, ese es el presupuesto participativo, es algo con el que nosotros podemos llegar a hacerlo de una manera eficiente. Y la otra es la revocación de mandato, que es algo que no se ha podido aplicar realmente. En Nuevo León se buscó aplicar y que este pues es un mecanismo donde se puede hacer una elección a mediación del mandato de un gobernador, de un alcalde, o de los diputados, o del mismo presidente de la República, y que busca que a mitad de su mandato la gente decida si quiere que siga siendo su gobernador, o siga siendo su alcalde, o se vaya para su casa, o se vaya a hacer otra cosa, porque no está cumpliendo. Entonces, la revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que por cuestiones del mismo gobierno, de los diputados y del mismo gobernador, pues no se ha hecho, porque está en la ley de participación ciudadana, pero no está en la Constitución, entonces no se puede aplicar si no está en la Constitución. Entonces es algo que tenemos que contemplar como exigencia hacia nuestros gobernantes. Pero confirmando nada más a ver si siguen ahí, porque el único que tengo en cámara es Fernando, pero se congeló la imagen. Yo aquí estoy, Lick. Excelente, gracias. Igual, aquí andamos, aquí andamos. Muy bien, gracias. Es que se le congeló la imagen a Fernando y ya no, y que no me había quedado hablando solo. Muy bien, excelente. Gracias, Kevin. Aquí está el profe. Muy bien, excelente. Entonces, en cuanto a esta parte, pues lo tenemos, pero no ha sido realmente aplicable. Yo creo que cuestión de seguridad, el Bronco a lo mejor no ha tenido tanto problema en eso porque la inseguridad bajó. Sigue habiendo, la verdad, o sea, pero a como estábamos, creo que bajó. Entonces, a lo mejor por problemas de seguridad no le aplicaríamos la revocación de mandato al Bronco, pero por todo lo demás sí. Por toda la robadera, lo cínico que es, las formas que tiene y que realmente no está gobernando ya el Estado, el Estado le está valiendo, ya se está preocupando más porque ya se va y por sacar todo el provecho que tenga. Aunque si habláramos por cuestiones de seguridad, pues ahí está el dron, el mentado dron de 54 millones de pesos que supuestamente compró y que se perdió desde el primer día de su uso y luego dijo, ni me vuelvan a preguntar del dron. Y a esos 54 millones de pesos que seguramente no costó el dron, eso, pues quién sabe quién se los quedaría. Pues, pero sí hay mucha manera por la que pudiéramos aplicarle a nuestro queridísimo gobernador, pero pues no hay voluntad del gobierno de realmente hacerlo. Cámara de Diputados, que sería el Congreso del Estado, perdón, que sería la principal, llegar a hacerlo. Entonces, pues tenemos a nuestro gobernador de aquí a octubre del próximo año, lo seguiremos aguantando y a ver con qué otras cosas nos sale. Consulta popular, las famosas consultas populares que nos trae nuestro presidente de la República, que ninguna ha sido constitucional y la que viene tampoco lo va a hacer. Creo que la consulta popular más sensata que me ha tocado escuchar, y miren que yo no me gustaría tenerlo como gobernador, a Samuel García, pero creo que la consulta popular más coherente es la que pretendió utilizar él, que era para hacer la regeneración del río Santa Catarina, desde Santa Catarina hasta el municipio de Juárez, o ya casi cadereita, que era la medida, o por lo menos llegar a Guadalupe, que a lo mejor era una primera etapa de lo que se podía hacer, y era establecer una consulta en la que les preguntaras a la gente si estaba de acuerdo en que se invirtiera el dinero en esa adecuación. ¿Cuáles eran las ventajas? Primero, hacer un cauce del río mucho más profundo y un poco más amplio de lo que está, que según los expertos en ingeniería, el poner el poner más hondo el cauce, eso ya te daría para que el agua fluya y ya no haya las inundaciones que hemos tenido.
Entonces, al poner ese cauce, como debe de ser, volver a instalar las canchas, volver a instalar los go-karts, volver a instalar el campo de golf, que los Tigres tengan su estadio ahí. No, no lo van a tener ahí, el estadio flotante. Bueno, el estadio flotante va a ser como quiera para conciertos y otras cosas, pero que se pueda tener todo con la seguridad y con la certeza de que no va a haber esa fluctuación. Sí. Discúlpeme que lo interrumpa, pero ¿para qué queremos otro? ¿Para qué queremos otro estadio si ya tenemos la Basílica ahí en Guadalupe? Con este alcanza para todo. Pero pues vamos a tener, a final de cuentas, 3 estadios. El estadio de los Tigres, que justamente ya me voy dando cuenta que ya regresé. Estaba yo viendo aquí la otra pantalla. Vamos a ver, nos quedan casi 20 minutos para poder terminar. Vamos confirmando si me escuchan. Sí, Excelente. Sí. Muy bien, gracias.
Bueno, nos quedamos en la parte que decíamos que vamos a tener 3 estadios porque justamente los Tigres ya van a hacer su estadio y luego vamos a tener el que van a poner el estadio flotante acá en el de Santa Caterina. Entonces, decía, en cuestión de una consulta popular se me hacía la más coherente porque pues realmente es preguntarle a la gente si desea que sus recursos se apliquen ahí o no. Y aparte, sabemos que el Río Santa Catarina siempre ha traído buena inversión y traía deporte también. Entonces, es un buen dinero el que se podía llegar a obtener a través de rehabilitar todo ese sistema natural. Y no se llegó a hacer la consulta. Una consulta que se llegó a hacer fue, por ejemplo, la del Bronco en las elecciones pasadas, que esa me parece totalmente absurda, donde el Bronco dice, considera necesario que se implementen puestos de primeros auxilios en los parques públicos. Entonces creo que eso no es una pregunta que nos deba hacer a nosotros. Si tú ves la necesidad, tú como gobernador tienes la obligación de hacerlo y tienes la facultad para hacerlo. Entonces me pareció absurda esa medida de decir, para que la gente vea que le estoy preguntando y para que la gente vea que la tomo en cuenta, pero en realidad pues no tenías por qué preguntarme algo que está dentro de tus obligaciones hacer. Si tú consideras necesario, no me preguntes, hazlo. Otra de las consultas, y la hizo el Congreso del Estado, fue una consulta electrónica donde le preguntaba a la gente que si estaba de acuerdo en que regularan los Ubers. Entonces, el regular los Ubers no es una pregunta para una consulta popular, es una obligación que tienes que hacer. Que mucha gente no está de acuerdo en que se regulen los Ubers, dicen, es que es un servicio particular, no es un servicio particular, es un servicio público a final de cuentas. Aunque lo hagas por medio de una plataforma, aunque lo hagas en tu automóvil, aunque tú no pertenezcas a la empresa de Uber, es un servicio de transporte público, es una analogía, es una equiparación. Entonces se tiene que regular, tal vez no regularse igual que un taxi, o no regularse igual que los transportes de camión, pero sí se debe de regular. Entonces, ¿por qué? Porque es una afectación que puedes dar a la comunidad. O sea, estás ofreciendo un servicio de transporte que está regulado por el Estado y aparte puedes generar un riesgo para la sociedad en sí. Entonces, no me preguntes lo que tú sabes que tienes que hacer. Pues creo que hasta ahorita la más sensata ha sido la del senatore, la del López Obrador, ni siquiera las menciono, son totalmente inconstitucionales. Entonces, pero es un mecanismo que tenemos nosotros para tomar las decisiones. Esperemos que vaya madurando, esperemos que realmente se apliquen cosas coherentes en cosas que deban de ser, porque la consulta que va a hacer Felipe Calderón, iba a decir, Andrés Manuel López Obrador, sobre que si queremos juzgar a Felipe Calderón, a Peña Nieto, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, estamos hablando de que va a costar 8,000 millones de pesos. Entonces, imagínense 8,000 millones de pesos aplicados en una pregunta absurda y en una pregunta inconstitucional, porque no es una cuestión que se deba de preguntar a la gente si se debe administrar la justicia o no. El Estado está obligado a hacerlo. Entonces, gastar 8,000 millones de pesos en algo nada más para decir que tú sí estás en contra de la corrupción, se me hace, la verdad, algo totalmente absurdo. Entonces, imagínense esos 8,000 millones de pesos aplicados en las escuelas, esos 8,000 millones de pesos aplicados, no sé, en programas contra las adicciones, esos 8,000 millones de pesos aplicados en las penitenciarías de manera adecuada. Entonces, es dinero que se pudiera utilizar en otra cosa completamente distinta. La iniciativa ciudadana, que es un mecanismo que nosotros tenemos también de participar, nosotros podemos presentar iniciativas al Congreso de la Unión, pero aquí existe un mecanismo indicado por el artículo 35 de la Constitución, primero el 71, que nos da el derecho a promover leyes, que nos dice por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, y en el artículo 35 ya nos define un poquito con más detalle y nos habla de ese 0.13% de la población, que lo podemos definir o lo podemos interpretar en ese sentido.
¿De dónde va a salir ese 0.13% de la población? Primero, hay un padrón electoral que involucra a todos los mexicanos que han tenido o tienen su credencial de elector, pero se hace de ahí una depuración para identificar a quienes perdón, anda muy loco mi perro, como que lo andan alterando mucho allá afuera. De esos que están ahí, hay unos que se les suspenden sus derechos por estar presos, por estar en la cárcel. Se les su credencial de elector deja de tener vigencia y no la renuevan, entonces salen de esta lista nominal y solamente se quedan los que efectivamente pueden votar, los que están en posibilidad de ejercer sus derechos políticos ciudadanos. Entonces, de ese 82 millones de personas, que es la última registro de la lista nominal, sale ese 0.13 de la población y que equivale a alrededor a 120,000 firmas. Entonces, en el orden federal se necesitan 120,000 firmas para poder promover una iniciativa ciudadana. Entonces, no es nada fácil promover una iniciativa ciudadana. En el orden estatal, aquí en Nuevo León, cualquiera de nosotros puede promover una iniciativa de ley y presentarla en el Congreso. No quiere decir que con eso va a ser aprobada, pero por lo menos debe ser admitida. No quiere decir tampoco que va a entrar a discusión, lo va a decidir la comisión correspondiente, pero a final de cuentas pues tenemos un mecanismo que puede ser algo eficiente. Entonces, una sola persona puede promover una iniciativa. Entonces, si ustedes como ciudadanos tienen una iniciativa en materia de seguridad, tienen una iniciativa en materia de prevención del delito, tienen una iniciativa en cuestión de políticas públicas, la pueden presentar al Congreso y el Congreso se las tiene que aceptar. Entonces, es algo que ustedes pueden hacer, es algo que pueden ejercer, pues para que tomen en cuenta esa situación. Finalmente, la organización de la sociedad civil, que aquí nos podemos organizar en asociaciones, en fundaciones, e involucrarnos de una manera activa sin necesidad de formar parte del gobierno. No tengo que ser servidor público. Puedo yo formar una asociación civil, como es mi caso, formar una asociación civil que vaya en apoyo de ciertos grupos vulnerables, y en cuestión de materia de prevención social del delito o delincuencia, pues puedo crear una asociación de apoyo para reducción de las adicciones, reducción de la violencia contra las mujeres, reducción de violencia contra los niños, ayuda a personas privadas de la libertad, personas con discapacidad, o sea, en fin, cuestiones de discriminación. O sea, puedo crear una asociación en función de cualquier tipo de estas cosas en materia de prevención social del delito y de participación ciudadana. Puedo crear una asociación y pues tengo ese derecho como ciudadano, y nos da el artículo 9 de la Constitución, que aquí viene un elemento que más adelante vamos a ver, que tiene que ver donde dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a asociarnos y a reunirnos para hablar de los asuntos políticos del país, menos los extranjeros. Pero aquí una parte que dice: ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Entonces, la cuestión aquí principal es que las autodefensas que se han unido, se han reunido para asociarse, no de una manera legal, porque pues no se constituyen como una asociación civil, pero se reúnen para deliberar las cuestiones de la seguridad de su comunidad. El problema es que si se reúnen armadas, estamos hablando de una ilegalidad y una inconstitucionalidad, cosa que no debe de ser, pero a final de cuentas yo estoy de acuerdo con las autodefensas. Si el gobierno no te está brindando la protección, sobre todo en estas comunidades, pues tú debes de encontrar ese mecanismo para hacerlo. Entonces, hay que tener en cuenta también esa situación, y no solamente esa parte donde se está violando o no se está violando la ley. Profe, pero con las autodefensas, por ejemplo, las de Michoacán, cuando Sí. el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba el doctor Mireles, que lo metieron a la cárcel, después, sí. creo que ya salió.
Bueno, cuando empezó esa defensa fue por iniciativa propia del gobierno, que yo sepa, el mismo gobierno los empezó a armar para que se defendieran y, y ya después se opusieron a las autodefensas. Estuvo muy raro eso, ¿no? Eh, bueno, no tenía yo el conocimiento que fuera la autoridad. Yo tenía conocimiento que también los habían ayudado miembros de otras bandas del crimen organizado, que son los principales que los habían armado. Posiblemente lo hizo el gobierno por abajo del agua, y obviamente oficialmente tiene que hacer un pronunciamiento que está en contra de las autodefensas. El problema de muchas, bueno, no de muchas, sino de algunas autodefensas, es que se convirtieron más en crimen organizado que en autodefensa. Y ese fue uno de los Al principales. obtener el poder, ¿Mandé? al obtener el poder y los beneficios que ya están ahí, pues optan por inclinarse más al otro lado como quieran. Sí. Es que, Eso es e, uno de e los riesgos. inclusive creo que hay un documental en Netflix que también habla sobre las autodefensas esas de Michoacán, donde el mismo pueblo, cuando los del ejército los quieren desarmar, el mismo pueblo los apoyaba a las autodefensas para que los soldados no los desarmaran. Sí, creo Sí. que vi un documental donde les quitaron las armas y todo el pueblo se fue encima y les tuvieron que regresar las armas a las autodefensas. Estuvo medio canijo esa Sí. situación. Creo que sé cuál documental te refieres. Lo tengo en mi lista, pero no he tenido la oportunidad de verlo. No sé si Está hable, bueno. sí, no sé si hable de cuando tenían a los soldados en el piso, todos amarrados, y los hicieron grabar un video donde la gente les había quitado las armas, este, y la cuestión aquí es que en, en Nuevo León, por ejemplo, hay cierta confianza hacia el ejército, porque creo que no ha tenido tantos abusos como en otras comunidades, pero en muchos, sobre todo Sonora, Sinaloa y el sur del país, el ejército prácticamente ha hecho lo que quiere con esa gente. Pues tenemos recientemente la niña violada por miembros del ejército, pero también es bien sabido que el ejército ha desaparecido mucha gente y que el ejército sabe dónde están los embrios de marihuana y de dónde llegan los aviones con cocaína, y hasta el mismo ejército a veces se encarga hasta de proteger a ciertos grupos de la delincuencia organizada. Entonces, pues existe más confianza en la gente, en estos grupos armados, y a veces en la misma delincuencia organizada existe más confianza de la gente que en el mismo ejército. Entonces, E pues sí, inclusive, sí, inclusive, profe, pues ya realmente no se haya una diferencia entre un cártel a los mismos sectores gubernamentales, porque por ejemplo la sí, policía federales, cuando existía la fuerza civil, pues como quiera todo está ligado, o sea, como por ejemplo, yo conozco muchos ministeriales, y policías que conocen a la misma gente que yo conozco de aquí que anda jalando afuera, o sea, todo está ligado, o sea, no hay como que no hay realmente un bando malo ni un bando bueno en este tipo de situaciones, más que los cárteles que ya andan secuestrando, eso sí, pues nadie los tiene por bueno. por buen visto, ¿eh? Sí, Sí, eso sí está mal, pero sí, sí sí, la verdad. está muy grueso este tipo de situaciones, o sea, ya no sabes ni si confiar en la ley o si confiar en los otros. Claro, ese es uno de los principales problemas que tenemos en México. Cuando ya no puedes confiar ni en la autoridad, pues ahí está muy complicado. Y luego que puedes confiar más en los cárteles, pues peor todavía, porque por eso pasaban cártel del Golfo y muchos cárteles que ayudaban a la gente. Entonces la gente no veía por el ejército ni veía por la autoridad, sino veía por los mismos cárteles, porque recibían más del Chapo, recibían más de algunos otros narcotraficantes que del mismo, bueno, en el caso del Chapo, para el otro lado del Golfo, recibían más del mismo crimen organizado que del mismo gobierno. Entonces, pues sí está complicada la situación en ese aspecto. Entonces, beneficios, ya para terminar, que ya casi llegamos al final, beneficios de la participación ciudadana, dice participación en la toma de decisiones,
democracia participativa, mayor conocimiento y conciencia de nuestros derechos y obligaciones, eso nos ayuda a mejorar como sociedad, mayor transparencia en la aplicación de los recursos del Estado, hay menos lugar a la corrupción, que la corrupción está, la verdad, permeada en todas partes. Nos volvemos parte de las soluciones, algo que siempre se busca en una sociedad, y hay una responsabilidad compartida entre ciudadanos y gobernantes en las consecuencias de las decisiones que se toman. Pues también es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Entonces, comparto. Bueno, esta ya dejo la pregunta para después y termino con esta frase que dice: nunca dudes que un pequeño número de ciudadanos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y realmente las grandes revoluciones han nacido por grupos pequeños de personas que van creciendo y logran transformar una sociedad o logran transformar un país. Entonces, mediante los mecanismos de participación ciudadana podemos transformar, por lo menos, aunque sea nuestra comunidad, pero la podemos transformar en algo para bien. Entonces, pues ese es en sí el tema para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, una queja, sugerencia. Tienen clase ahorita, ¿verdad? Yo no sé la verdad, pero ya me voy a retirar porque me tengo que ir, no pasa nada. Adelante. Ya de hecho estamos Ok, cerrando. muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, nada más quería preguntar si tenía clase ahorita para verlo al compañero Kevin. ¿Qué tal, Lick? Ah, muy bien. Muy bien. En el caso de compañero Fernando, si deseas retirarte, ya hasta aquí llegamos a la clase de hoy. Checo lo de tus proyectos, te aviso y nos vemos la próxima semana. Claro, Lick, muchas gracias. Que tenga buena Nos noche. vemos. Muy bien, igualmente. Caso compañero Kevin, tú vas a estar en las dos clases, en la de introducción y en la de prevención social del delito, o solamente en una. No, las dos, profe. Sí, las dos. Muy bien. Para la clase de introducción nos reunimos los lunes. El lunes, muy bien. Entonces te voy a hacer llegar la liga para que te puedas conectar. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, para las dos clases, ¿tienen el mismo grupo o tienen otro grupo aparte? Digo, Es el mismo grupo de WhatsApp para las dos clases, el mismo. pero es Vale. diferente liga. Ujú. Entonces te voy a pasar la liga de la otra clase. Ya te Muy platico bien, ahorita Lick. para no entretenerte mucho, te platico de cuáles van a ser las actividades y vemos para ver cómo repongas los puntos que te llegaron a faltar. ¿Presentaste el examen? No recuerdo. No, Lick, de hecho, porque creo que lo habían presentado un domingo o algo así. Sí, algo así. Fin de Bueno, semana, ok. aparte mi sistema no estaba activado y no me dejaba entrar, de hecho, al Brightspace y no me dejaba ver la lista de alumnos. Porque, bueno, ahí que aparecen de que, por ejemplo, los números de alumnos así. Y le digo, apenas fue cuando me empezó a aparecer y empecé a hablarle a todos y bueno, de hecho casi nadie contestó. Sí, Hasta que le hablé a un chavo y me pudo pasar su número. ok, muy bien. Entonces, entre semana te voy diciendo cuál va a ser la Ujú. actividad, cuándo presentas el examen para que te puedas recuperar. Muy Te doy bien. tiempo, no tiene que ser inmediatamente, pero te doy el tiempo suficiente para que puedas programar el examen y ya podamos trabajar en eso. Entonces, Muy pues bien, Lick. terminamos el día de hoy y ya como quiera, ahí en WhatsApp estamos en comunicación. Muy bien, profe, a la orden. Nos vemos, estés bien. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Con permiso. Adiós. Hasta luego.